Impactante el accidente de Guan Yu Zhou. Hay muchísimas cosas para analizar. La primera, cómo empezó todo. El calvario del chino comenzaba cuando Russell lo había tocado en la rueda trasera derecha y le permitió ese montaje siniestro, donde también intervino Pierre Gasly cuando se quiso meter entre los dos y acortó todos los márgenes de maniobra. Aquí empieza el despegue, pero quiero poner en contexto también algunos elementos. Que la largada fue aquí y que ya se habían trasladado prácticamente a la primera curva. Ya iban arriba de los 200 km por hora, con dos valores adicionales. Son los autos más pesados nunca antes reconocidos en la historia, 798 kilos, además de los 100 kilos de combustible. Cualquier auto lanzado en las condiciones como las que sucedió con Guan Yu Zhou son prácticamente imparables. Y aquí empiezan los elementos adicionales a tener en cuenta. El siniestro desplazamiento hacia el escape de la primera curva. Fíjense que ya en el primer tumbo, en el primer impacto, Guan Yu Zhou pierde algo que para la seguridad de los pilotos es fundamental. El roll bar, que ahora les explico qué es. Se los explico de lejos si quieren. Es esta pequeña saliente estructura por arriba del casco del piloto para evitar justamente los vuelcos. Y si en caso de que un piloto vuelque, recuperar de inmediato su posición original para que el auto se estabilice. En el primer tumbo y antes de salir de la zona de asfalto, Guan Yu Zhou ya lo tenía roto, completamente roto. El auto estaba plano y boca abajo. No había roll bar, no había posibilidad de recuperar la posición original. Avanzamos en esta historia, el auto sale de la traza regular del circuito, se va a la primera parte del escape, sigue el asfalto de todas maneras y por eso el impresionante nivel de chispeo, que ahí empezaba a comerse todavía más lo poco que quedaba de estructura de carbono para sostener la cabeza del piloto. Miren esta foto. El auto ya completamente plano, completamente comido, con Bottas, con Vettel, con Stroll, con Ricciardo, mudos testigos de una situación increíble. El auto seguía avanzando a la misma velocidad en la que había prácticamente largado. Estaba recién ahí bajando de los 200 km por hora y el auto se seguía comiendo. Y fíjense, la única saliente que lo pone a cubierto a Guan Yu Zhou es el halo. Aquí está la cabeza a centímetros del piso pero sin contacto. Y esto seguía en las mismas condiciones. Iba directo hacia la leca y por primera vez en la Fórmula 1, después de muchos años, vuelve a poner el riesgo muy cerca del público, porque esto terminó contra el alambrado, cosa que hace mucho tiempo no se ve en la Fórmula 1. Llega la leca tampoco lo pudo detener, porque al no tener el roll bar puesto hacia abajo, ya completamente comido, nada oficiaba de freno. El auto era prácticamente algo plano, que seguía circulando a la misma velocidad original, mientras el riesgo de Guan Yu Zhou obviamente era indiscutible. Recién poco antes de llegar a los neumáticos de contención es que empieza a generar el primer giro, cuando sus ruedas se empiezan a enterrar y queda al descubierto el tablón de titanio que todos los autos tienen en la base del piso. Esto es lo que veía el público del otro lado, a pocos metros nada más. La primera pericia da cuenta que el roll bar, cuando al auto se lo da vuelta, se lo comió completamente la circunstancia. Quedó un agujero, quedó completamente plano. Y que lo único que salvó al piloto fue el famoso halo. El halo es ese arco de titanio que dejó cubierto la integridad del piloto aquí adentro. Cuando la grúa lo saca, queda mucho más expuesto lo que les estoy diciendo. El auto completamente plano y apenas la saliente del halo que lo salva. Esto de un auto literalmente comido, sin todo el cubremotor y sin toda la barra antivuelco que está por encima del casco del piloto, no tendría que haber sucedido. ¿Y cuál es la primera sospecha? Que hay una debilidad en el diseño de Alfa Romeo que muchos lo desecharon justamente por esas debilidades y la carrocería del C42 lo sigue contemplando. Y es tener las dos, la toma de aire del roll bar, dividirla en dos con un caño vertical como el que estamos viendo en este momento, lo que algunos sospechan puede haber generado algún tipo de debilidad en la pieza. Esto es el halo y esto es el roll bar.
Para que entiendan, este es el halo y este es el roll bar. Y es el roll bar, la barra antivuelco, la que se sospecha pudo haber generado algún tipo de inestabilidad en esta división que ninguna otra escudería tiene. ¿Por qué? Ponemos cualquiera, Red Bull. Es toda una unidad, es una toma de aire, están fortalecidos los laterales y además muy trabajados los encastres de titanio del cubremotor con el resto del chasis, que es de carbono. Ahí también tiene que haber una revisión para ver si hubo algún tipo de debilidad en el encastre que pudo haber promovido el corte, como vimos, de plano a plano en el momento del accidente de Guangzhou Zhou. ¿Qué tendría que haber pasado? Esto tendría que haber pasado. Lo que pasó con Massa, corriendo con Williams en el año 2017, cuando el auto se da vuelta y toda la estructura se mantiene íntegra. Lo que sucedió con Massa, fíjense la diferencia que hay respecto del piso, sin halo en ese momento, pero solo el roll bar funcionaba con absoluta seguridad, independientemente de tener o no tener halo. El auto volvió a recuperar su posición original, naturalmente se rompen las suspensiones, se rompe todo, pero el piloto queda cubierto y queda boca arriba, porque la estructura no se rompe. Algunos detalles del roll bar. La mejor ilustración posible de Giorgio Piola para el portal Motorsports nos da estos parámetros. Que el roll bar durante 10 segundos tiene que soportar cargas de arriba hacia abajo de 10.000 kilos. Las longitudinales de 6.000 kilos, el equivalente a un impacto de 6.000 kilos. Y las longitudinales de 7.000 kilos. Aquí está expresado en kilotones, pero yo se los paso a kilos para que entendamos un poquito más la lógica de esta estructura. Y aquí es donde se ve el encastre de toda la pieza con el resto de la carrocería que puede generar algún tipo de deficiencia si es que no está bien hecho. Y es otra de las sospechas que se despiertan a partir del incidente de Guangzhou Zhou. La cuestión es que el auto circuló así, el halo fue lo único que lo salvó, y esta imagen que recorrió el mundo, que demuestra cómo termina entre la estructura metálica del límite de la curva ABI, atrás de los neumáticos de contención, al lado del alambrado y al costado de la gente. Aquí la cabeza, aquí el halo, que fue más allá del roll bar, que evidentemente falló, porque esto con roll bar no podría haber pasado, nos muestra que el halo es posiblemente una de las más extraordinarias invenciones de seguridad que tiene la Fórmula 1. De arriba hacia abajo es una pieza de titanio de no más de 15 kilos que está en condiciones de soportar al menos durante 5 segundos 12.000 kilos de presión. Y desde los laterales y desde el frente 5.000 kilos de presión. Esta maravilla de la tecnología le ha permitido a Guangzhou Zhou caminar por el circuito minutos después, abrazarse con los ingenieros, con el resto de sus compañeros, cuando todos en algunos momentos pensamos lo peor.